Hola a todos. Continuamos aprendiendo a calcular las variables que intervienen en los préstamos amortizables mediante el método francés de forma independiente. Y en este vídeo vamos a ver cómo calcular el capital pendiente de cualquiera de los periodos. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar recordando que el capital pendiente de amortizar se representa con la letra C sub t, ¿vale? Y que esta t nos indica en el periodo en el que nos encontramos y nos indica el capital que queda por amortizar de ahí en adelante. Por ejemplo, C sub 0 nos indicaría la deuda o el capital pendiente inicial, y es la deuda que tenemos que pagar o devolver al prestamista desde el momento inicial hasta el momento n. Por ejemplo, C sub 1 sería el capital pendiente de amortizar una vez transcurrido el primer periodo. Es decir, cuando ya hemos realizado los pagos del primer periodo, pues C sub 1 nos indica cuánto nos queda por devolver del préstamo desde el periodo 1 hasta el momento n. Al capital pendiente de amortizar también se le conoce con el nombre de capital vivo o reserva matemática. Y aquí, en la parte de la izquierda, podríamos ver gráficamente a qué me estoy refiriendo con esto que he puesto aquí en esta parte. Vale, voy a copiar este esquema en la parte de la derecha. Vale, como podéis observar, aquí estaríamos poniendo C sub t, ¿vale? Esa t nos indica que estamos en cualquier periodo. Y lo que nos indicaría esta C sub t es el capital pendiente de amortizar de ahí en adelante, ¿vale? Cuando nos quedan por realizar todos estos pagos. Vale, para calcular el importe pendiente de amortizar en cualquier momento del tiempo hay dos métodos, el método prospectivo y el método retrospectivo. A mí en particular me gusta más el primero, me gusta más el prospectivo, pero yo voy a explicar los dos por si a alguno de vosotros os gusta más el otro método. Vuelvo a poner este esquema. Vale. ¿Cómo se calcula el método prospectivo? Pues muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería calcular el valor actual de todos los términos amortizativos que nos quedan pendientes, ¿vale? Cogemos todos los términos amortizativos que nos quedan pendientes y calculamos el valor actual, pero no en el momento 0. Calculamos el valor actual en el momento t. Vale. Con letras va a resultar un poquito más complejo, pero imaginaros que en vez de poner esas letras vamos a poner números y que tenemos una renta, por ejemplo, que tiene 6 términos. Si yo quiero calcular, ¿vale? Bueno, voy a poner que sería una renta amortizable mediante el método francés y que todos los términos son constantes. Si yo quiero calcular la deuda pendiente de amortizar ahí, una vez transcurridos los dos primeros periodos, pues lo que tendría que hacer sería calcular el valor actual de esta renta en el momento 2. Vale, importante. Ahora, en esta renta de la que estamos calculando su valor actual, no hay 6 términos, ¿vale? Esos son los términos que hay en todo el préstamo. En esta renta, como podéis comprobar, tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. El número de términos los obtenemos mediante la diferencia entre la duración del préstamo y el momento del tiempo en el que estamos calculando la deuda pendiente, ¿vale? Si hacemos 6 menos 2, pues tendríamos que esa renta tiene 4 términos. Vale, aquí en los apuntes, como podéis comprobar en la formulita, aparece que la duración es n menos t. ¿Por qué pongo n menos t? Pues lo que estoy haciendo es hacer la diferencia entre el número de términos totales que tiene la renta y el momento del tiempo en el que estoy calculando el valor pendiente, ¿vale? Mediante esa diferencia, pues tendría que la duración de esta renta es de n menos t. Vale, poniendo esto con fórmulas, pues para calcular el valor del capital pendiente en cualquier momento t, pues tendría que calcular el valor actual de los términos amortizativos pendientes de pago, ¿vale? Para calcular el valor actual de estos términos amortizativos tengo que tener en cuenta los que me quedan por pagar, que como acabamos de ver
serían n menos t. Y eso se valoraría a un tipo de interés I. ¿Vale? Tener cuidado porque tiene que ser un tipo de interés efectivo. Vale, aquí lo tenemos todo nuevamente explicado. ¿Vale? Dice que gráficamente se puede entender mejor. Simplemente tenemos que calcular el valor actual de la renta formada por todos los términos que hay a partir del momento t. Tenemos que tener en cuenta que el número de términos que vamos a actualizar no será n, ¿vale? No será el número total de términos, sino que será n menos t. Vale, esta sería la forma que yo recomiendo. Pero luego hay otra forma que es mediante el método retrospectivo. Vamos a ver la diferencia. Retrospectivo. El método prospectivo, que es el que hemos visto ahora mismo, es el que va de donde yo me sitúo hacia adelante. ¿Vale? Tenemos en cuenta lo que queda por venir. El método retrospectivo lo que hace es mirar desde donde yo me encuentro hacia detrás. Vamos a ver cómo se calcularía. Vale, para ayudarme voy a copiar el esquemita gráfico que tenemos en la parte de izquierda, aquí en la parte de la derecha. Como acabo de decir, en el método retrospectivo lo que hacemos es fijarnos en lo que tenemos por detrás. ¿Vale? Si queremos calcular el capital pendiente en este momento del tiempo, lo que vamos a hacer es, por una parte, cogemos todos los términos amortizativos que ya hemos pagado y calculamos su valor futuro en el momento t. ¿Vale? Por una parte, calculamos el valor futuro en el momento t. Es decir, capitalizamos todos los términos amortizativos hasta el momento t. Vale. Por otra parte, tendríamos lo que es la prestación. ¿Vale? La prestación nos prestó un capital C sub 0 y si yo quiero calcular lo que me queda pendiente de pagar o de devolver o de amortizar en el momento t, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es coger el importe de este capital C sub 0 y capitalizarlo también hasta el momento t. ¿Vale? Si os fijáis, voy a hacer ahora la comparación aquí, en t. Por una parte, voy a ver cuál sería el valor financiero del importe que recibí en el préstamo capitalizado t periodos, ¿vale? Y a eso le voy a restar el valor futuro de todos los términos que ya hemos pagado hasta el momento t, que serían t términos. De esta manera es un poco más enrevesada que la anterior, ¿vale? Así, lo que estaríamos calculando sería el capital pendiente en el momento t, ¿vale? Se me ha olvidado poner ahí que así lo que estamos calculando es esto. C sub t lo calcularíamos así. Vale, y ahora vamos a ver esto con un caso práctico. Y vamos a ver que es bastante más sencillo que todo lo que acabamos de ver en la teoría. Concretamente vamos a hacer el caso práctico 9. Y lo haremos con los dos métodos utilizados, tanto por el prospectivo como por el retrospectivo. Vale, este caso práctico nos dice que nos conceden un préstamo de 50.000 euros a devolver mensualmente en 10 años. ¿Vale? Pongo que la duración es 10 años, pero como el préstamo se devuelve mensualmente, nosotros tenemos que poner el tiempo en meses. Utilizando el sistema francés, el tipo de interés efectivo mensual es del 0,5%, es decir, del 0,005. Vale, en el primer apartado lo que nos dice es que calculemos mediante el método retrospectivo, es decir, el que se fija en el pasado, ¿vale? El método retrospectivo, el importe del capital pendiente de amortizar transcurridos los 80 primeros periodos. ¿Vale? Tenía que calcular C80. Voy a hacer una pequeña representación gráfica de este préstamo que tendría dos partes. Por una parte la prestación y por otra la contraprestación. Vale. La prestación lo que está haciendo es
dejar una cantidad de dinero de 50.000 euros. Y la contraprestación, pues lo que voy a ir haciendo es, en cada uno de los periodos, ir pagando el importe alfa. En este caso, tenemos que fijarnos qué es lo que pasa en el momento 80, ¿vale? Porque nos dicen que tenemos que calcular el capital pendiente de amortizar transcurridos los 80 primeros periodos. Tenemos que calcular C80. Como estamos utilizando el método retrospectivo, nos tenemos que fijar en lo que hay del periodo 80 para detrás, ¿vale? Teníamos que, por una parte, calcular el valor final de esa renta en este momento del tiempo, ¿vale? Por otra parte, calcular el valor futuro de la deuda inicial también en ese momento 80 y luego hacer la diferencia. Vale, para calcular entonces el capital pendiente de amortizar en el momento 80, como digo, por una parte tendría que capitalizar la deuda inicial hasta el periodo 80 y a eso le tendría que restar el valor final de la renta que está compuesta por 80 términos. ¿Vale? Tendría que poner el importe del término alfa por S, que es el valor futuro de una renta de 80 términos valorada al 0,05. Vale. ¿Qué ocurre? Primera cosa con la que tenemos que tener cuidado, pues que el importe del término amortizativo no lo conocemos, así que lo tendremos que calcular. Para calcular el importe del término amortizativo, pues ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Tendría que hacer la ecuación de equivalencia financiera y tendría que calcular el valor actual de la renta de 120 términos valorada al 0,05. Esta renta, aunque yo he parado ahí en el 80, ¿vale? Esto seguiría y llegaría hasta el 120. Y en cada uno de estos periodos temporales tendríamos también un término amortizativo. Vale. Para despejar el término amortizativo, pues tendría que dividir 50.000 entre el valor actual de la renta de 120 términos valorada al 5%. Vale, luego con la calculadora, dándole al pause. Una vez hecho con la calculadora, sale que el término amortizativo son 555,10 euros. Vale. Una vez que sé el importe del término amortizativo, pues ya puedo aplicar esta fórmula. ¿Vale? Me la vuelvo a copiar aquí abajo. Lo que tendría que hacer pues sería simplemente sustituir ahora el alfa por su importe. ¿Vale? Tendría que poner otra vez que la deuda pendiente de amortizar transcurridos los 80 primeros periodos va a ser 50.000 por 1,005 elevado a 80 menos 555,10 por el valor final de una renta de 80 términos valorada al 0,005. Vale, aquí, si os acordáis de la fórmula del valor final, perfecto. ¿Que no os acordáis de la fórmula del valor final? Pues podéis hacer esto que voy a hacer yo. Poner la fórmula del valor actual y capitalizarla, ¿vale? Como decía, capitalizarla 80 periodos, ¿vale? Al tipo de interés, que es el 0,005, capitalizarla 80 periodos, ¿vale? ¿Que no os gusta esto y queréis utilizar la fórmula del valor final? Pues bien, la fórmula del valor final es 1 más i elevado a n menos 1 dividido entre i. ¿Qué ocurre? Pues ya en vídeos anteriores ya os he dicho que a mí cuanto menos fórmulas me aprenda, mejor. A mí me gusta saberme la fórmula del valor actual y a partir de ahí capitalizarlo. La fórmula del valor actual sería esta. Vale, vamos a hacer todo esto con la calculadora. Ahora pondría 50.000 por 1,005 elevado a 80. Le doy al igual y le resto 555,10 por... ¿vale? Ahora voy a utilizar
esta fórmula de aquí. Abro un paréntesis y otro paréntesis más, porque tengo una fracción, y pongo 1 menos 1,005 elevado a 80. Le cambio el signo, cierro el paréntesis para tener el resultado de lo de arriba y lo divido entre 0,005 y cierro el otro paréntesis. Y ahora me quedaría multiplicarlo por 1,005 elevado a 80 para tener el valor final. Vale, hago todo eso y tendríamos que el capital pendiente de amortizar una vez transcurridos 80 periodos sería 20.079,54. Vale, como podéis comprobar, el método retrospectivo es un poquito complejo. Vamos a hacer ahora el apartado B por el método prospectivo. ¿Vale? El método prospectivo, bueno, el apartado B nos dice que calcule mediante el método prospectivo el importe del capital pendiente de amortizar transcurridos los 50 primeros periodos. Vuelvo a poner el esquema del préstamo. Por una parte tendría la prestación, ¿no?, que le ha concedido un préstamo de 50.000 euros, y por otra parte la contraprestación. Vale, la contraprestación pues empieza pagando el término alfa y tendríamos que llegar hasta el momento 50. Ahí sigue pagando y aquí es donde nos están pidiendo el importe del capital pendiente de amortizar o capital vivo. Vale, ese préstamo no acabaría ahí. En el momento 51 también pagaría, en el momento 52, así hasta llegar al momento 120. Vale, primera cosa importante, ¿cuántos términos tiene esta renta? ¿Vale? Pues tal y como hemos visto en la teoría, tendríamos que hacer 120 menos 50. Y por lo tanto tendría 70 términos. También hemos visto en el apartado anterior el importe del término amortizativo, así que no lo voy a volver a calcular ahora. Serían 555,10. ¿Vale? Si no lo tuviéramos calculado, pues sería una de las primeras cosas que tendríamos que hacer. Vale, pues una vez que sabemos cuántos términos tiene esta renta y una vez que sabemos también el importe del término amortizativo, pues el capital pendiente de amortizar transcurridos los 50 primeros términos, simplemente lo que voy a tener que hacer es actualizar los 70 términos amortizativos que tenemos pendientes de pagar al 0,005. Sustituyo la A por su fórmula y tendría que poner 1 menos 1,005 elevado a menos 70 dividido entre 0,005. Hago esto con la calculadora, ¿vale? Y vemos cuánto sale. Empiezo por la fracción y pondría 1 menos 1,005, 1 menos 1,005 elevado a menos 70, le doy al igual, entre 0,005 le doy al igual y multiplico por 555,10. ¿Vale? Y como podéis comprobar, pues saldría que el capital pendiente de amortizar es de 32.717,27 euros. Vale, yo creo que con este ejemplo os ha quedado lo suficientemente claro que es mejor utilizar el método prospectivo. Es mucho más sencillo. Bueno, pues nada, con esto acabaríamos este ejemplo. Y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo calcular la cuota de interés de cualquier periodo. Y para poder calcular la cuota de interés de cualquier periodo necesitamos saber el capital pendiente de pago. Así que tendremos que saber cómo calcular el importe que nos queda todavía por amortizar, viendo, como acabamos de comprobar en este ejercicio, que es mucho más sencillo utilizar el método prospectivo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.